¿Qué onda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Miren, el día de hoy quiero volver al tema de los yacentes. Fíjense que este tema, aunque parece no muy relevante o no muy común, de hecho supera el rango de lo común porque muchas personas son yacentes. El problema es que no lo saben. Y ese es un serio problema y les voy a decir por qué. Porque pueden estar manifestando síntomas o consecuencias a raíz o derivadas de esta compatibilidad con esta persona en el árbol, que como lo saben, la característica del yacente, o más bien lo que puede hacer que tu vida esté resonando con un yacente o esté ligada a la muerte de un yacente, mmm, está directamente ligada por la fecha de nacimiento, fecha de concepción, nombre, o bien también pudiera ser otras causas como pues parecido físico, o bien un número de hijo, todas las causas de un doble. Pero aquí la diferencia de un doble común y corriente, que puede hacer que tú repitas ciclos, lo que llamamos ciclos biológicos memorizados, que como se los comento, se repiten estos ciclos de fechas relevantes o de acontecimientos que hicieron sufrir mucho, o bien que llenaron mucho de felicidad también. O sea, eventos felices también se repiten. Pero el yacente tiene esta pérdida de la vida de manera dramática. Es una situación crítica en cuanto a la forma de morir. O sea, no se espera que se muera, y esto lo hace dramático. Entonces aquí entran evidentemente todos los abortos, todos los bebés que han muerto de niños. Eso hace que de alguna manera ellos puedan, con los hijos que siguen hacia abajo, puedan generar que nazcan personas yacentes. O sea, tú puedes ser yacente de un aborto. ¿Por qué? Porque evidentemente cualquier muerte de un niño que es pequeño va a ser dramático. Entonces ahí un niño no se espera que muera bebé, y eso sin duda alguna va a ser un drama. También las personas ya grandes, pero si se muere por vejez, pues es más común que esperemos que la persona ya muera, o que se espere por su edad que ya muera. Entonces tendría que ser por una muerte adelantada, o sea, que sea joven la persona, o que la muerte haya sido dramática. Pues puede ser un accidente vehicular, etcétera. Entonces tú, las generaciones que siguen pueden estar resonando con estas muertes. Es complicado de repente saber si soy yacente y de quién. Sobre todo de quién, porque hay mucha historia en el árbol que no se sabe. Por ejemplo, tú puedes ser yacente de una hermana de tu bisabuela, por ejemplo. Y pues cómo saberlo si tú ni siquiera supiste que tu bisabuela tenía una hermana y que murió en situaciones críticas. Es fácil. Bueno, yo he podido descifrar de alguna manera o darme cuenta que hay una forma muy sencilla de detectar un yacente. Primera, ya sabemos de antemano, y se los he comentado en otros videos, que todo exceso nos puede llevar a la búsqueda de un programa. O sea, un punto rojo para detectar si tenemos un programa es un exceso. Cuando estamos en un exceso, entonces estamos totalmente seguros de que hay un programa inconsciente que nos está llevando a ese exceso. Ahí habría que analizar si ese exceso es favorable o genera realmente un problema, o sea, es positivo o es negativo. Si detectamos que es negativo, entonces sí estaríamos obligados, o más bien necesitados, de buscar qué está generando ese programa o de dónde se generó. Con esta base habría que buscar, si queremos buscar dobles, por ejemplo, sería así: ¿quién tendría que ver con este exceso mío en mi árbol? Pero en el caso de un yacente, para encontrarlo fácilmente, podríamos ver en exceso temas como los que voy a decir a continuación. Y de esta forma podríamos detectar fácilmente un yacente. Es muy sencillo, aunque no tienen que cubrirse todas. Pueden cubrirse 2 o 3 padecimientos, o 2 o 3 manifestaciones orgánicas,
o corporales, y eso te puede al menos dar indicios de que tú probablemente eres un yacente. Te voy a decir algunas. Por ejemplo, que tú tengas problemas para la movilidad, sobre todo cuando haya dificultad para caminar o una cierta parálisis. Y ojo, porque los ejemplos que les voy a poner son muy importantes, porque basado en lo que sea tu síntoma, tu conflicto, te va a decir de qué manera murió el yacente, o probablemente de qué manera pudo haber, si es que lo hay, muerto tu doble yacente. Yo le llamo doble porque al final tiene que coincidir fecha de nacimiento, fecha de concepción, es más o menos un doble. Pero aquí acuérdense que la condición, perdonen que me regrese un poco, que la condición debe ser que no se hayan conocido y que la muerte haya sido trágica. Y tiene que ser dentro de la misma estructura familiar. Tú no puedes ser yacente de tu mejor amigo que murió dramáticamente. No, 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 no. O de un amigo de tu padre que murió dramáticamente. Lo digo porque me han hecho esa pregunta. Tú eres, pero dentro del árbol, de esta estructura del árbol. Entonces tienes que encontrar excesos. Bueno, ya dije, no se conocieron y la muerte debe ser trágica. Y tiene que coincidir esa muerte con tu fecha de nacimiento o tu fecha de concepción. O igual que se llama igual que tú. Yo me he dado cuenta que coincide. Cuando se llaman igual, tienen de alguna manera mucha resonancia. ¿Cuáles son los síntomas? Les repito, por ejemplo, falta de movilidad en el cuerpo. Por ejemplo, estos últimos meses me ha tocado desprogramar 2 personas que sufren de muchísimo frío. Son demasiado friolentas al grado de temblar y de que les ponen cobijas y no les quitan el frío. Y como les comento, hay que poner mucha atención en estos excesos porque nos están diciendo de qué manera muere la persona a la cual tenemos resonancia en información. También podría ser que otro síntoma, como les digo, falta de movilidad, por ejemplo, la parálisis temporal del cuerpo o completa, dolor de cuerpo, dolor de espalda también puede ser relacionado con un yacente, dolores de cabeza excesivos, muy excesivos, constantes. Por ejemplo, yo el otro día encontré, o platicando con una persona, nos dimos cuenta que era yacente de un tío, de un bisabuelo que había muerto de un balazo en la cabeza en abril, y esta persona había nacido en abril, y ella constantemente tenía dolores de cabeza todo el tiempo. Entonces este es un mega exceso y por lo tanto podríamos irnos a buscar al yacente. ¿Qué otra cosa? Una persona, como les he dicho, que duerma con los brazos cruzados, así, y automáticamente al mismo tiempo así, como si se estuviera en un ataúd, también ese te puede dar indicios de que es un yacente. Depresiones, personas que están deprimidas, si has sentido de alguna manera, y ¿saben qué? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque intuyo que hay muchas personas que están sufriendo sin saber que son yacentes y no se dan cuenta y no saben por qué, y lo que hace la medicina clásica es darles medicamento, mantenerlos adormilados, y pues eso también de alguna manera pueden estar tomando medicamento de por vida, y no van a sanar. Y la bio es una oportunidad de sanar y de liberar esas memorias de tristeza. Otra cosa que me he encontrado, por ejemplo, cuando son yacentes, les digo, tristeza, depresiones sin aparente causa, sentir que no se debe de estar aquí, que no quieren vivir, o se preguntan constantemente qué es que hago aquí, sentir que no son ellos mismos, que su vida debería de ser otra. Por ejemplo, muchas veces este síndrome del yacente hace que la medicina clásica los diagnostique con bipolaridad. Entonces hay muchas personas declaradas bipolares, o sea, porque así le pusieron de nombre, o sea, pero aquí nosotros lo que hablamos es del síntoma, tratamos de descifrar lo que nos dice el síntoma, nos olvidamos un poco del nombre que le han puesto. Y esta bipolaridad muchas veces está ligado al yacente, donde tú eres yacente de esa persona. Sobre todo también me ha tocado ver de niñas o señoras o mujeres que dudan, se ven muy masculinizadas, en donde a veces han dudado si son hombres o mujeres, y a lo mejor este yacente era hombre. Inclusive ellas en el rol de la sociedad
se sienten hombres. O puede ser al revés también, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el hecho de ser sonámbulos también es muy común, que los sonámbulos sean yacentes. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo más común, y les digo que es importante ver cuál es el exceso, porque es la forma en que murió. Por ejemplo, yo les he desprogramado a una persona que sufría de fríos constantes en cierto mes del año, que no la podían calentar, y la persona, hicimos un ejercicio de hipnosis y pudimos detectar que la persona había muerto de frío, una hermanita de su bisabuela en el suelo, muerta de frío, y le dolía la espalda. Pues ahí detectamos que ella estaba en el piso cuando murió. Y ¿qué otra? Me tocó ver otra que murió, yacente, descubrimos que murió en un pozo donde le llegaba el agua arriba de las rodillas. Y fíjense, ella siempre su mayor frío era de las rodillas, de poquito arriba de las rodillas hacia abajo. No aguantaba el frío, ahí se ponía cobijas para poder aguantar el frío. Pero ahí ya te está diciendo y las manos frías, ahí ya te está dando indicios de cómo pudo haber muerto la persona. Y bueno, hay muchísima información. Lo importante es que se sepa que este síndrome del fantasma es real, existe, traemos cargando esas memorias y es muy fácil desprogramar eso, es identificarlo, soltarlo, hacerle un duelo simbólico, que yo he compartido con videos con ustedes de cómo hacer, por ejemplo, un aborto simbólico, cómo despedirse de un aborto, cómo solucionar un aborto. Cómo despedirse, pues más o menos se hace lo mismo, y se pueden poner una cajita, juguetes de si era niño, juguetes ligados a esta persona, a este bebé, o bien también se puede hacer, si era adulto, pues cosas ligadas a un adulto, si fumaba, pues un cigarro, y meterlo en una cajita y hacer una oración y poder enterrarlo de alguna manera, y que el cerebro desconecte esa información y se dé cuenta, porque esto se trabaja a nivel cerebral. Este es un acto simbólico simplemente, pero como el cerebro no distingue la realidad de la ficción, entonces tendríamos que, estamos engañando al cerebro de alguna manera, diciéndole que nosotros no somos esa persona, y cortemos esa información de depresión, tristeza, ganas de no vivir, etcétera. Y también yo tengo un ejercicio que se llama cortar con las historias del árbol. También lo puedes ver y entregar o cortar con esa historia, hacer el duelo en el árbol para cortar con esas historias que de alguna manera te están impidiendo ser libre, pero sobre todo ser feliz. Bien, pues hasta aquí la voy a dejar. Les mando un abrazo desde la bellísima Mazatlán, Sinaloa, que me tocó estar acá de vacaciones. Bueno, vengo por otros asuntos, pero aprovecho para vacacionar un poco, y les mando a todos un abrazo. Espero que estén muy bien, cuídense muchísimo. Recuerden, hay que hacer las cosas con amor y sin apego al resultado, así no hay sufrimiento y siempre estaremos satisfechos, cualquiera que sea el resultado de lo que hagamos. Les mando un abrazo, nos vemos en la siguiente cápsula, cuídense.